Cualquiera que sea su creencia, debemos pensar que el tamaño y el espectáculo del cosmos es un recordatorio de que gran parte de nuestro universo aún está más allá de cualquier explicación. Mientras los humanos del siglo XX continuemos nuestra a veces inestable aventura amorosa con la ciencia y la tecnología, quizá lo que necesitamos es detenernos a pensar que las máquinas nacidas de nuestras manos y nuestras mentes nunca nos podrán dar todas las respuestas. Hay algunos misterios que los chips de silicio y los cálculos complejos jamás explicarán. Cuando pedimos al representante del Vaticano en nuestro país un pronunciamiento acerca de las perspectivas de la Iglesia frente a la nueva tecnología en el próximo milenio, este nos dijo: Sabe, la Iglesia responde o quiere siempre responder a las necesidades del tiempo en el cual vive. Por eso que está siempre una continuidad, pero también siempre una diversidad. Estamos presentando Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Lo sabemos, los seres vivos estamos constituidos de elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y especialmente carbono, es decir, sustancias muy comunes en todo el universo, las mismas que pueden comunicarse para formar aminoácidos, los cuales al unirse forman proteínas y luego se combinan para formar células, y a su vez las células forman bacterias. Y así es como llegamos a la vida. Esta fórmula sirvió de inspiración a muchos escritores de ciencia ficción en el pasado, quienes imaginaban a marcianos telepáticos que utilizando sofisticadas armas le disparaban a las abejas. Verás, es totalmente imposible pensar que la materia inanimada cobre vida, ¿eh? Las rocas, los minerales del mundo despertándose repentinamente para decir estoy vivo. Eso es imposible. Para explicar el comienzo de la vida, los científicos imaginaron océanos repletos de simples aminoácidos acoplándose hasta que accidentalmente se transformaron en algo vivo. Esto evolucionó durante millones de años para producir los seres vivos que vemos hoy en día. Toda la vida en nuestro planeta, desde las bacterias hasta los búfalos, dependen de materiales genéticos como el ADN y el ARN para crecer y reproducirse. Desde ese punto de vista, las bacterias y los búfalos son primos. Toda la vida muere después de un tiempo y el complejo molecular se rompe, dando origen a formas más simples como los hidrocarburos. El petróleo es un hidrocarburo que alguna vez fue parte de los dinosaurios y así cuando carbonizamos una carne la estamos transformando en hidrocarburo. Esto nos da a breves rasgos una idea de la naturaleza misma de la vida. La existencia de vida extraterrena está plenamente aceptada en la comunidad científica. Ya en la década de los 70, el doctor Cyril Ponamperuma, en la Academia de Ciencias de Nueva York, demostró que todos los aerolitos que caen en nuestro planeta traen los 4 elementos condicionantes de vida, como son carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y precisamente a mediados de la década de los 90, también una bacteria procedente de Marte fue analizada. Sus resultados fueron sorprendentes. Veamos qué nos dice su descubridor, el doctor McRae. Y una tarde estábamos investigando unas fases y nos encontramos con una estructura segmentada. Tenía una estructura uniforme. Parecía tener una cabeza y una cola. Se ensanchaba en el medio. Y fue entonces cuando caí en la cuenta de que podríamos estar viendo la evidencia de una actividad biogenética y un microfósil. Aunque no sea un comportamiento usual en los científicos de la NASA, le preguntaron al doctor David McRae si no comenzó a saltar de alegría en ese momento. La única vez que saltamos fue cuando vimos algunas fotos que parecían ser posiblemente unos microfósiles, y algunos de ellos eran tan impresionantes que nosotros saltamos cuando los vimos y eso nos estimuló a seguir buscando y aún lo hacemos. Tenían una teoría que decía que de alguna manera este meteorito marciano representaba o contenía vida fosilizada de Marte. Pensé que el grupo entero necesitaba algo de ayuda, seguro. Estaba convencida de que podía convencerlos de su error.
Cathy Thomas ha trabajado con microscopios de última tecnología toda su vida. Una invención reciente llamada microscopio electrónico de transmisión tenía una resolución de 5 a 10 veces mayor que el microscopio del Dr. McRae. Ella miró los depósitos minerales contenidos en las grietas de la roca. Lo que hicimos primero fue tomar una pequeña muestra de meteorito que contenía nuestros glóbulos de carbonato. Tenía el centro de color ámbar y estaba rodeado de unos bordes blancos y negros. A medida que mirábamos ese meteorito marciano, especialmente a los glóbulos de carbonato, y hacíamos un acercamiento a los bordes, encontramos unas fases minerales muy interesantes que coexistían con otros, lo que no es normal. Creemos que esos pequeños granos de hierro y oxígeno, que llamamos magnetita, y los granos de hierro y sulfuro son muy similares a los que producen las bacterias en la Tierra. No solemos pensar que los minerales de la Tierra provienen de cosas orgánicas. Los acantilados blancos de Dover son carbonatos provenientes de la concha de criaturas marinas microscópicas. Son depósitos de hierro magnético creados por una bacteria que recoge partículas de hierro en su interior. Y la bacteria deja a su paso restos de hierro y sulfuro cristalizado. Hallar esta fase única de hierro y sulfuro fue muy emocionante. Y yo pensé, Dios mío, realmente tenemos algo increíble aquí. Y estaba oscureciendo a eso de las 7:30, 8 de la noche. Pero, ¿sabes? No había grupos en el estacionamiento, no había pancartas. Quería compartir el hallazgo con todos, pero de hecho, no pudimos hacerlo. Y es que el prejuicio científico que se habría levantado sobre esta gran evidencia de vida extraterrestre obligaba a los investigadores a reforzar su hipótesis. Así pues, las muestras fueron enviadas a un sofisticado laboratorio de la Universidad de Stanford. Dijeron, tenemos algunas muestras interesantes que nos gustaría que tuvieras para saber qué pueden contener. Te diremos más sobre ellas dependiendo de lo que encuentres. Tal vez no encuentres nada. Y nos dieron muestras con nombres de personajes de Walt Disney como Goofy, Mickey y Minnie. Y realmente no sabíamos qué eran. El profesor Serre estaba utilizando un espectrómetro de masas láser, el más sensible detector molecular de la Tierra. El experimento consiste en tomar las muestras, romperlas, abrirlas y en menos de 2 minutos hacerlas estallar en una máquina. Y una vez que están limpias en ese ambiente, las sometemos a un láser infrarrojo que las calienta a una temperatura de millones de grados. Realizamos una especie de fenómeno termonuclear. Tan solo por 1/millonésima de segundo o menos. Como resultado, las moléculas de la roca se evaporan en la superficie. Ahora se forma una columna de gas y las moléculas no se rompen. Luego, el segundo láser, en esta ocasión uno ultravioleta en lugar del infrarrojo, incide en la columna de gas. Las moléculas se cargan eléctricamente y ahora pueden ser percibidas por el detector. La velocidad con las que las moléculas viajan indican quiénes son. Lo que encontró el equipo del Dr. Serre fueron hidrocarburos aromáticos policíclicos abreviados como HAP. El HAP solo puede ser hallado en gases de diésel, pero... Si observas el HAP que proviene de la descomposición de la materia orgánica, ves que tienden a ser más simples en estructura que cuando las encontramos. Y habían muchos más dentro de la roca que fuera de ella, lo cual descartó la contaminación terrestre. Además, se encontraron otros muy cerca de los glóbulos de carbonato, es decir, otro signo de vida, con lo cual el Dr. McRae contaba ya con 4 líneas de evidencia. Los hidrocarburos simples que uno esperaría encontrar cuando muere una bacteria. Esos hidrocarburos que se encontraron cerca de otras estructuras sugieren la presencia de vida. También hallaron componentes inusuales en el carbonato que pueden haber sido producidos por las bacterias, y en esta foto vemos una bacteria. Un día Jill entró en mi oficina y le mostré una de mis fotos. Y sin decirle nada sobre el proyecto, ella dijo... Ella sabía que era importante. Sí, pero le pregunté, ¿qué parece ser, Jill? Y miró por un tiempo, lo dejó sobre la mesa y dijo, esa es una bacteria. Y era una de las fotos de Marte. Después de 2 años de estrictas investigaciones, los científicos estuvieron listos para romper el secreto que rodeaba a este hallazgo. Un secreto que lo consideraban necesario, ya que a decir de ellos, la prensa se abalanzaría sobre cualquier teoría que determine la presencia de vida en Marte. Y así sucedió.
Así las cosas, pues, para dar a conocer este trascendental descubrimiento, no habría persona más acreditada para hacerlo público que el propio director de la NASA. Wes Hunters, el jefe de ciencia espacial de la NASA, entró en mi oficina y me dijo: Dan, tengo que decirte algo. Él dijo: 2 de nuestros investigadores de la NASA en Houston tienen un trabajo aceptado en Science Magazine, una de las publicaciones más importantes en el campo científico. Y él dijo: ¿sabes de qué se trata? Ellos creen haber encontrado vida fosilizada de Marte. Fue uno de esos momentos de la vida en un milenio donde uno dice: ¡qué privilegio ser parte de esto! Después de una noche de introspección, Golding llamó a la Casa Blanca y pidió una reunión con Leo Panetta, el jefe de Estado Mayor. A las 8:30 de la mañana ya se encontraba en la oficina Oval, informándole al presidente Clinton sobre la bacteria en el meteorito de Marte. La NASA guardó el secreto durante 3 semanas mientras preparaba una conferencia de prensa para los científicos. El director de la NASA dijo que estaba en la gloria. Luego comenzó a actuar mi parte racional y dije: bien, sé que la revista de ciencia lo ha revisado, pero yo estoy a cargo de la NASA, es mi responsabilidad. Y sentí que tenía la obligación de llamar a los científicos, sentarlos en mi oficina e interrogarlos. Tenía que estar seguro de que habían realizado el proceso científico apropiado. A principios de agosto, la noticia de este descubrimiento empezó a filtrarse y la NASA adelantó su conferencia de prensa una semana. Como era de esperarse, el anuncio causó sensación en todo el mundo. Más que ocultarlo en el interior de la NASA, necesitábamos compartir esto con el pueblo estadounidense y con la comunidad científica. Varios años hace, era tal vez muy complicado para aquellas personas que habrían tenido una observación de estos objetos mencionar su avistamiento. La burla estaba presente inmediatamente. Sin embargo, consideramos que el trabajo que ha realizado la comunidad ufológica internacional, de hecho, ha contribuido a la comprensión de este fenómeno. Definitivamente no estamos solos en el universo. ¿Usted qué piensa? Sería absurdo pensar que todo el universo existe solamente para un puntito muy pequeño que somos nosotros. A veces ni con el microscopio podríamos verlo dentro de la infinidad que es el cosmos. Por lo tanto, sería absurdo pensar aquello. Otra de las grandes sorpresas que nos deparará el nuevo milenio, y ojalá sea así, será la cantidad de descubrimientos, innumerables descubrimientos que va a hacer el ser humano fuera ya de sus fronteras del planeta Tierra. Los avances que se ha dado en la ciencia nos van a permitir llegar a otros sitios absolutamente inexplorados que van a permitir complementar al ser humano. Así que esa será otra de las grandes sorpresas. ¿Qué nos espera el nuevo milenio en ese aspecto? Uno de ellos creo que será el que nos demos cuenta definitivamente y comprobemos que no estamos solos en el universo, que somos una parte muy pequeña, pequeñísima, de un gran infinito que tiene que ver con todo el conjunto en su real dimensión de lo que es el mundo, de lo que es el universo. Yo me niego a pensar que somos solos nosotros. Yo creo, y perdóneme que piense en voz alta, porque sí he meditado mucho sobre el tema. Yo creo que este planeta es tan loco, es tan desgraciadamente llevado, que los otros habitantes de los otros planetas deben pasar por encima de nosotros para decir qué vamos a hacer en ese planeta de locos, que lo único que están inventando son cómo destruirse, porque eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo van a presentarse aquí?